Realmente estamos experimentando unos días maravillosos y el Señor nos ha hecho este regalo inmenso, incalculable, de poder contar en nuestro medio con personas que han venido a desafiarnos con la palabra de Dios, con el propósito, con el plan del Señor. El pastor Anacondia el día miércoles, el día de ayer, el pastor Larry Stockstill, y también lo hizo hoy el pastor Werner Niesel, dándonos cimientos de profundidad. Y mañana continuamos, mañana vamos a tener un cierre imperdible. Decirle al que está al lado tuyo, no te lo podés perder. Mañana a las 9 vamos a comenzar y vamos a tener una mañana maravillosa. Va a estar el pastor Larry con nosotros también, desafiándonos una vez más. Y también un matrimonio que amamos con todo nuestro corazón, los consideramos nuestros amigos, los pastores Emilio y Betania. Por favor, pónganse en pie. Abreu, desde el Paraguay. Con este aplauso, bienvenidos. Mañana ellos nos van a desafiar. Yo estuve hablando hace un ratito con el pastor Emilio y me entusiasmó. Uno no puede tener otra experiencia cuando está al lado de un hombre como Emilio, lleno de esperanza y lleno de algo muy importante, lleno de amor por su nación. El Señor los está usando a ellos y a todo el equipo, porque no podemos dejar de decirlo también, que los acompaña para afectar la nación de Paraguay en todos los niveles sociales. Están alcanzando Paraguay, tocando Paraguay y no se van a detener porque yo los conozco hasta que Paraguay sea totalmente para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y les hemos pedido que mañana nos vengan a contar cómo empezaron. Empezaron en la casa, es verdad, Emilio, ¿no? En la casa, ¿no? Como nos decía hoy el pastor también, Werner Niesel, ¿sí? A veces uno busca edificios y a veces confunde la iglesia con un edificio, y ellos empezaron en la casa. Ahí empezó la iglesia, una iglesia de miles de personas que impacta una nación. Empezó en una casa. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Cuán buenas cosas. Amén. Quiero que reflexionemos por un momento. Porque ustedes saben que muchas veces, a medida que el tiempo transcurre, uno va observando, y yo lo he visto desde el momento que me convertí y luego el momento que comencé a servir al Señor. A veces hay preguntas que nacen donde uno se cuestiona, se hace preguntas, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo puede ser posible una persona que conoció al Señor luego terminó tan lejos del Señor, terminó apartándose? Quizás te habrás hecho esas cuestiones que a veces parecen no tener prácticamente respuesta. ¿Cómo puede ser que una persona que servía al Señor con tanta unción, ¿no?, hoy en día no se congregue? O personas que tenían un llamamiento y eran tan usados con el Señor. Yo puedo quizás mirar hacia atrás. Aquí hay un pastor muy amado que es Gustavo Calardo con su esposa Graciela. Nos convertimos juntos ya hace unos cuantos años atrás. Y cuando uno mira, ¿no, Gustavo? A veces uno dice, ¿cuántas personas estuvieron al lado? ¿Cuántas personas con tantos talentos, con tantas virtudes, tanta gracia del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser posible? A veces, ¿cómo puede ser posible hechos que uno debe de enfrentarlos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible alguien que fue un modelo, un ejemplo tan ungido por Dios y de repente abandonó el hogar y luego dejó a la esposa, dejó los hijos, constituyó otra familia y tuvo hijos por otro lado y luego volvió a separarse? Y a veces uno dice, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo pudo ser personas que tenían un futuro tan
con tantas posibilidades y de repente todo deshacerse. Yo no sé si alguna vez tuviste estas cuestiones. ¿Cuántos la tuvieron alguna vez? ¿No? Yo creo que todos, la gran mayoría. ¿Cómo puede ser esto posible? Miren, la palabra de Dios es la indicada cuando nadie tiene respuestas para tener respuestas. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice algo muy interesante la palabra de Dios y quiero que me acompañes. Frente a este desafío que el apóstol San Pablo se planteó y que nosotros necesitamos porque anhelamos servir al Señor, ¿es verdad o no? Anhelamos todavía ver mayores cosas y también la Biblia nos habla. ¿Saben que la Biblia tiene una particularidad que pocos libros lo tienen? La Biblia está llena de biografías, pero tiene una particularidad muy peculiar que nos cuenta los éxitos y los fracasos de sus grandes hombres. No así los libros de la historia. Siempre nos presentan los héroes como inmaculados. A San Martín como héroe de la Argentina, siempre que yo me acuerdo estuvo arriba de un caballo. Yo me pregunté, ¿habrá ido al baño alguna vez, pobre hombre? O Belgrano, o esos próceres, ¿habrán comido? La Biblia tiene esa particularidad de mostrarnos los días más virtuosos y los días más oscuros de esos hombres. Y todo para que encontremos ejemplo, para que podamos corregir nuestras sendas, para que podamos revertir, desandar nuestros caminos. 1 Corintios 9, 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo, ¿cómo dice? En servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Interesante, ¿no? Pablo ahí está hablando de sus derechos como apóstol y de repente les plantea esta realidad a los corintios, una iglesia de origen étnico griega, no judía, por eso la distingo, y les dice, no sea cosa que yo sea eliminado. No sea cosa que yo, habiendo sido heraldo para muchos, yo sea eliminado. Y saben que yo traté de buscar qué eran los heraldos, cuáles eran las funciones que ellos cumplían. Y una función característica desde el origen de la función que desarrollaban los heraldos era, en primer lugar, estar cerca del rey. Ellos estaban cerca del rey, tenían la responsabilidad de promulgar los anuncios del rey, de comunicar los anuncios del rey. Ellos eran los que imponían el orden para que luego, quizás a través de esta imagen te vengan muchas películas, eran los que imponían el orden porque el rey, su majestad, iba a hablar. Eran los que anticipaban la llegada del rey a una comarca, a un pueblo, a un vecindario o a una villa. Donde el rey iba a llegar, primero llegaba el heraldo, y él anunciaba la presencia del rey. Es decir, que era alguien que conocía al rey en intimidad. Y yo decía, cuánta similitud con nosotros, ¿no? Porque el llamado que hemos tenido, en primer lugar, sobre todos los llamados, es a estar cerca del rey. Amén. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, a conocerlo a Él, a estar con Él. No solamente a hacer cosas para Él, sino a estar con Él. Y ese era el llamado que tenía el heraldo, estar cerca del Rey. Eran los que llevaban las órdenes y muchas veces los ejecutores de estas órdenes, llamando y dando la alerta, podían publicar, declarar la guerra. Definitivamente, como te decía, eran los que conocían al rey. Luego los griegos toman esta figura, esta imagen del heraldo, y la van a utilizar para algo que hoy en día todavía están en sus últimos días casi finalizando, son los Juegos Olímpicos. Algunos de ustedes habrán visto alguno de estos eventos tan impactantes cuando uno ve ahí a un representante de su nación y anhela que pueda triunfar. Bueno, el heraldo, en el caso de los griegos, lo utilizaban justamente para dar la voz de la salida o la voz de los jueces. Un veredicto del juez. Si alguien era descalificado en la competencia, esto estaba en la voz en alto, que era elevado por parte de los heraldos. Ellos no eran los jueces, pero comunicaban la voz
de los jueces. Y Pablo entonces va a usar esta imagen. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 9, ahí del 24 en adelante, él utiliza esas imágenes que eran tan común, no se olviden, para los corintios, para los griegos. Si ustedes miran ahí, les dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, miren, háganse cuenta que están viendo una imagen de las Olimpiadas, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, ¿no? Otra disciplina, una las carreras, otra eran las luchas. Había diferentes disciplinas y aquí Pablo se las está presentando a los griegos, que ellos prácticamente lo entendían. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Y entonces en el versículo 26 dice: así que yo de esta manera también corro. Es decir, que Pablo se va a comparar con un heraldo. ¿Y él qué va a decir? Ahora cerremos un poco esta primera instancia del pensamiento. Él dice: ahora que entendemos quién era el heraldo, aquel que daba la voz, aquel que decretaba quién había ganado en una competencia. Ustedes vieron que hoy en día se utiliza la computación para determinar, a veces son centímetros. ¿Vieron los corredores cómo se tiran hacia adelante? Aunque sea en mi caso la nariz me hubiera ayudado. Pero por algo ganan. Y ahí de manera digital pueden llegar a determinar precisamente una competencia, porque es milimétrico. El heraldo daba la voz del que había ganado, del que había triunfado, o decretaba aquel que no había corrido correctamente y era eliminado. Entonces, Pablo, ¿qué va a decir? Utiliza esta imagen tan común para los griegos y le dice: no sea cosa, yo que muchas veces corregí a tantos, yo que muchas veces les anuncié la venida del rey a tantos de ustedes, yo que muchas veces les hablé de la importancia de estar cerca del rey, no sea cosa que yo termine siendo descalificado. Interesante para pensar, porque cuando él continúa en el capítulo 10, para que ustedes vean el mismo espíritu, lo que va a decir en el versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, ¿cómo dice? Que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron, y ahora va a hablar de los judíos, bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué más dice? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual, como dice, quedaron postrados en el desierto. Es decir, ni Moisés pudo entrar. De los que salieron de Egipto, ustedes saben, solamente Caleb y Josué. Luego entró toda una nueva generación que nació durante los 40 años en el desierto. Es decir, todos vieron la gloria de Dios, todos estuvieron bajo la nube, todos experimentaron el poder, todos vieron la gracia, la multiplicación, todos vieron los milagros, pero una gran mayoría fueron descalificados. Otra vez la misma imagen. Y en medio de esta tensión, Pablo, él no se excluye, él se muestra vulnerable y él dice: no sea cosa que yo también pueda ser descalificado. Saben, he comprobado que el ministerio polariza a las personas. ¿Por qué? Porque mientras que una persona quizás no toma la decisión de servir al Señor, está en un nivel crítico de desafío. Pero cuando alguien dice: yo voy a servir al Señor, ¿cuántos quieren servir al Señor? El servicio, el ingresar al liderazgo, el involucrarte en el ministerio, terminará sacando lo mejor y lo peor que está dentro tuyo. Y es por eso que a veces las peores cosas uno lo ve de aquellos que se dedican a servir al Señor. Porque la obra del Espíritu Santo va a polarizar, va a extremar todo lo bueno y uno va a decir: qué maravilloso, pero también va a extremar todas nuestras miserias. Y cuando yo no sé qué hacer con esas miserias pueden traerme grandes complicaciones.